En este repaso 8 vamos a ver cómo se puede expresar la concentración en una mezcla de gases y el concepto de presiones parciales. Toda mezcla de gases que no reaccionan entre sí generan un sistema material homogéneo, es decir, una solución gaseosa. Si tengo un gas A y un gas B separados por un tabique, al levantar el tabique es inevitable que se forme una solución homogénea de A más B. ¿Cómo expresamos la concentración de cada uno de sus componentes? Bueno, una de las maneras es la fracción molar. La fracción molar es el cociente entre los moles de uno de los componentes sobre los moles totales. Por ejemplo, 8 moles de hidrógeno más 20 moles de nitrógeno generan una mezcla de 28 moles totales. Haciendo el cociente 8 sobre 28, nos queda que la fracción molar del hidrógeno es 0,286. Haciendo el cociente de los moles de nitrógeno sobre los moles totales, nos queda que la fracción molar del nitrógeno es 0,714. Si nosotros sumamos las fracciones molares de todos los componentes de una mezcla, verificamos que siempre es la unidad. Los moles de A sobre los moles totales más los moles de B sobre los moles totales, sumatoria, todos tienen el mismo denominador. Si unimos los numeradores, resulta que la suma de los moles totales arriba es igual a la suma de los moles totales de abajo, por lo tanto, la sumatoria de las fracciones molares siempre es la unidad. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la fracción molar es una magnitud adimensional. Moles sobre moles no quedan unidades. Veamos un ejemplo. En un recipiente de 1000 litros se hizo vacío, se colocan 10 moles de hidrógeno, ya tenemos la cantidad de moles, 102 gramos de dióxido de carbono, calculamos dividiendo la masa sobre la masa molar, son 2,32 moles de dióxido de carbono, y 2,408 por 10 a la 24 moléculas de gas, dividimos por el número de Avogadro y encontramos que tenemos 4 moles de oxígeno. Entonces, 10 moles de hidrógeno, 2,32 moles de dióxido de carbono, 4 moles de oxígeno, ya podemos calcular la fracción molar, para lo cual primero determinamos los moles totales, 16,32. Haciendo el cociente entre los moles de cada uno de los gases sobre el total, encontramos que la fracción molar de hidrógeno es 0,613, la de dióxido de carbono 0,142, la de oxígeno 0,245 y verificamos que la suma es la unidad. Podemos calcular, como pedía el ejercicio, la presión del recipiente. Aplicamos la ecuación general de los gases ideales, presión por volumen, número de moles por R por T. Sabemos que el volumen es de 1000 litros, el número total de moles lo acabamos de calcular, 1632, R 0,0821, litro atmósfera sobre mol Kelvin, y la temperatura 127 Celsius más 273, porque tenemos que trabajar en Kelvin. Resolvemos y nos queda que la presión del recipiente es 0,536 atmósferas. Vamos a ver ahora la ley de las presiones parciales de Dalton, que ya en 1801 propuso que en una mezcla de gases que no reaccionan químicamente, las presiones parciales de cada uno de los gases sumadas es igual a la presión de todo el recipiente. Veamos, supongamos que en un recipiente colocamos una muestra de un gas A y agregamos en el mismo recipiente una muestra de otro gas B. Nos queda una mezcla que a una determinada temperatura tiene una presión total X. Dalton propone que si tomamos el recipiente de la mezcla de A más B y eliminamos el componente B, la presión obviamente va a disminuir y a eso llama presión parcial del componente A. Volviendo al inicio, tenemos el recipiente con la mezcla y ahora eliminamos el componente A. Por lo tanto, la presión va a disminuir otra vez, y eso es lo que Dalton llama la presión parcial del componente B. Por último, lo que Dalton propone es que las presiones parciales de A y de B sumadas son iguales a la presión del recipiente con los dos gases. Utilizando la ecuación general de los gases ideales, comprobamos que lo que decía Dalton era cierto, porque la presión parcial del componente A es el número de moles de A por R por T sobre B, la presión parcial del componente B es el número de moles de B por R por T sobre el volumen total. Si sumamos la presión de A más presión de B, nos queda la suma de estas dos cocientes, denominador común,
NA más NB nos queda multiplicando RT y resulta que la presión parcial de A más la presión parcial de B no es ni más ni menos que la presión total del recipiente. Hay una relación entre la presión parcial y la fracción molar. Para toda la mezcla, la presión total por el volumen es igual al número total de moles por R por T, ecuación general de los gases ideales. Para un componente, la presión parcial por el volumen es igual a solo el número de moles de ese componente, de esa sustancia, por R por T. Si dividimos la ecuación 2 por la ecuación 1, nos queda la presión parcial de A por el volumen sobre la presión total sobre el volumen es igual a esto, moles de ART sobre moles totales por RT. Cancelando en numerador y denominador los valores iguales, nos queda que la presión parcial sobre la total es el número de moles de A sobre el número de moles totales, que casualmente es la fracción molar. Reordenando, la presión parcial de un componente también se puede calcular como la presión total de la mezcla por la fracción molar de ese componente. Veamos un ejemplo. Una mezcla de gas kriptón y vapor de agua está contenida en un recipiente con una presión total de 2 atmósferas. Se elimina el agua gaseosa de la fase, la presión disminuye, obviamente hasta 1,8 atmósferas en este caso. Entonces propone el ejercicio determinar la composición original de la mezcla y agua expresada en presiones parciales y en fracción molar. Por último, si el proceso se realizó a 25 grados Celsius y la masa de agua que se eliminó de la fase gaseosa es 0,27 gramos, ¿cuál es el volumen del recipiente? Sabemos por la ley de Dalton que la presión total antes de eliminar el agua es la presión parcial del kriptón más la presión parcial del agua. Cuando se elimina el agua queda 1,8 atmósferas, que es la presión parcial del kriptón. Y las dos juntas, antes que salga el agua, es decir, la presión total, es de 2 atmósferas. De donde la presión parcial del agua antes de la eliminación es de 0,2 atmósferas. Para calcular las fracciones molares utilizamos el cociente entre presiones parciales y presión total. Para el agua, entonces es 0,2 atmósferas sobre 2, 0,1. Para el kriptón, 1,8 atmósferas, su presión parcial sobre la total, 0,9. Nuevamente verificamos que la suma de las presiones parciales es la unidad. Ahora, ¿cuál era el volumen del recipiente? Podemos hacerlo de varias maneras. Los moles de agua los podemos calcular por la masa de agua eliminada de la fase gaseosa, 0,27 grados sobre la masa molar, 0,015 moles. Y la presión parcial del agua por el volumen es igual a los moles de agua por R por la temperatura, de donde resulta que el volumen total es de 1,83 litros. La tarea que se propone consiste en dos ejercicios. El primero dice, un recipiente de 10 litros contiene 5 gramos de hidrógeno y 60 gramos de nitrógeno. Pide calcular las presiones parciales, la presión total, cuando la temperatura es de menos 25 grados Celsius, y por último las fracciones molares de cada sustancia. El ejercicio 2 es parecido porque dice, un recipiente contiene una mezcla de 15 gramos de neón, 25 de nitrógeno, 30 gramos de dióxido de carbono a más 25 grados Celsius. Ahora da la presión total del recipiente como de 6,45 atmósferas. Pide calcular la fracción molar y la presión parcial de cada gas, el volumen del recipiente y por último, ¿cuál sería la presión del recipiente si la masa de dióxido de carbono se duplica y la temperatura disminuye hasta menos 5 grados Celsius?